Buenas tardes, ¿cómo están todos, todas? Aquí estamos en una nueva emisión de Seguimos Educando, el programa que hacemos de lunes a viernes de 14 a 16 en Canal Encuentro. ¿Cómo andan? La cuarentena sigue. Se va también reinventando nuestra manera de atravesarla, de soportarla, ¿no? De encontrarle algo. No es el mejor escenario, evidentemente, pero es algo que realmente está ayudando a que la pandemia no se desparrame. Así que tratando de pasarla juntos. Y una de las maneras de pasarla juntos es compartiendo este tiempo, este espacio, que es un programa de televisión donde con los docentes tratamos de que muchos de los contenidos de la escuela sigan de algún modo vivos, frescos, ¿sí? La escuela está en este momento, no estamos yendo a la escuela, digamos, como muchas otras cosas, y este programa tampoco es que intenta reemplazarla a la escuela, pero sí que quede de algún modo encendida la llama, ¿no? Del saber, ¿no? El deseo, diríamos, la llama, el deseo, son todos modos de hablar de lo mismo, que es las ganas de querer seguir sabiendo. Así que acá estamos compartiendo este momento con ustedes, su familia. A mí me encanta que se arme como una especie de encuentro familiar alrededor de una clase de matemática, de lengua, algo que en general en las casas uno lo ve como que no tiene que ver con uno, ¿no? La escuela siempre la tenemos muy escindida en términos familiares, como que es un lugar a donde los chicos van y punto, y después vuelven y traen algo de lo que vieron, pero como si se tratara de situaciones muy distintas. Bueno, no son situaciones distintas. Obviamente hay una interacción permanente y, por ejemplo, en esta modalidad en la que proponemos estos contenidos, algo de eso, ¿no? se tergiversa, ¿sí? Para bien, digo, se trastoca. Y acá estamos con ustedes, padres, por ejemplo, volviendo a ver contenidos que creían que ya no iban a volver a escuchar, o materias nuevas, probablemente. Si hay padres de mi generación, no voy a decir cuántos años, ni a palos, pero digamos, seguramente no han tenido la materia que vamos a tener hoy, que es artes audiovisuales, ¿no? Seguro que no. Formación ética y ciudadana tenemos hoy, las dos materias vienen la profe Nuria y la profesora Julieta. Por ahí formación ética y ciudadana sí, desde otro lugar, ¿no? Pero los temas son otros. Hoy vamos en ambas materias a ver segundas partes o partes así, digamos, venideras, ¿no? Porque estábamos con documental con Nuria. Hoy terminamos de ver el tema documental. Tenemos también una entrevista y con Julieta seguimos viendo el Holocausto contra los judíos, la Shoah, el suceso, digamos, del exterminio de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aquí estamos. Esperemos que tengan un buen programa y que compartamos este tiempo del mejor modo posible. Y estos son algunos consejos contra la pandemia. Lavarse las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que usamos con frecuencia. Si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llamas por teléfono en la Ciudad de Buenos Aires al 107, Gran Buenos Aires 148 y a nivel nacional 0800 222 1002. Vemos el video y clase de documental. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bien, aquí estamos entonces en la materia Artes Audiovisuales con la profe Nuria. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Última clase. Última clase, tuya. sí. ¿Estás triste? Sí. ¿Sí? Sí. Mira, Sí. te dejo que leas mi remera. Para que la pase peor. No, bueno, es un poema de Roque Dalton, ya la traje, estoy repitiendo remeras, perdón, pero que dice, hace frío sin ti, pero se vive. Vos vas a sentir ya la había visto tu remera. Vas a sentir el frío de no venir más acá. Por ejemplo, la próxima vez que te toque y que estés en tu casa diciendo, me falta algo, ¿no? Sí. Ese escozor y sin embargo vas a seguir viviendo. No me va a quedar otra. No te va a quedar otra. Pero los voy a extrañar mucho. Bueno, ¿qué nos traes hoy para cerrar? Bueno, hoy vamos a repasar un poco brevemente y vamos a terminar con documental. Claro, nos quedó ahí para cerrar. Que nos quedó así para cerrar un par de conceptos y ya estamos. Y hacemos un repasito de todo lo que vimos en la materia. Hacemos un repaso rápido para recordarles a los chicos las cosas más importantes o más principales. Buenísimo. Bien, empezamos hablando nosotros en las primeras clases sobre guión. Sí, vimos que el guión era una estructura que se hacía en 3 actos, que tenía un inicio, un desarrollo y un desenlace, que había puntos de giro y que lo llevaba adelante el motor de esta historia era el conflicto. Claro. Nuestro conflicto lo que iba a hacer era enfrentar al protagonista y al antagonista de nuestra historia, que cada uno iba a tener objetivos particulares, fuerzas por los que luchar. Totalmente. Bien, lo que vimos es que para desarrollar este guión tenemos que hacer un storyline, que básicamente lo que hace el storyline es contar nuestra historia en 3 oraciones. Claro. Ahí tiene que quedar resumido todo lo que queremos contar. Del storyline vamos a ir a la sinopsis, que ahí vamos a contar la historia de principio a fin, con sus puntos de giros dramáticos. La sinopsis es más amplia que el storyline. Es amplia. El storyline son 3 líneas, la sinopsis puede ser una carilla donde ya desarrollamos bien el conflicto y al revés de lo que veíamos en los videocassettes, donde no se contaba el final, en la sinopsis de guión se cuenta todo. ¿Sabés que una vez me tuve que trabajar, estaba trabajando, ¿no? Era joven, y fui a un festival de cine y me pusieron a hacer sinopsis de las películas que se pasaban en el festival. Entonces me veía todas las películas y escribía la sinopsis. Ah, qué lindo trabajo. Me encantó en el Bafisi. Sí, de los primeros Bafisis. Hermoso trabajo. Bien, storyline, sinopsis. Bien, lo que también estuvimos viendo es que cuando empezamos a escribir el guión para desarrollar cada escena, teníamos que poner el número de escena, ¿no? Claro. Bueno, este va para después. Después poníamos si se desarrollaba, si era interior o exterior, la locación, ¿no? Que habíamos hecho, que era la escuela, y el efecto si era día o era noche. Así se empieza a escribir cada encabezado de nuestro guión. De nuestra escena, ¿no? Exacto, de cada escena. Y teníamos, algo que me había olvidado, la escaleta, que antes de desarrollar toda esta escena, lo que hacemos es escribir los encabezados y contar brevemente qué sucede en esa escena, pero sin diálogos. Perfecto. ¿Bien? Bueno, después vimos que la escena era la unidad de tiempo y espacio. Si cambiaba uno de estos 2 factores, ya sea el espacio, ya sea el tiempo, cambiábamos el número de escena. Diferenciamos historia de relato. Claro. ¿Sí? Que el relato era cómo contábamos esta historia y para eso teníamos diversos saltos temporales. Total. La elipsis, que habíamos dicho que el relato cinematográfico está siempre elipsado, se cuentan los hitos principales. Claro, si no, duraría lo mismo una película que una la vida. Claro. Sería interminable y además sería aburrido. Y después estuvimos hablando sobre el flashback y el flash forward. El flashback era un salto al pasado y el flash forward era un poco más raro, era un salto al futuro. Me mató lo de la vida aburrida, porque en definitiva, para que la vida no sea aburrida, la tenés que estar editando todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Sacamos, sí. Bueno, no sé si qué sacamos, pero en el cine es así. Ni hablar. Bien. Después lo que vimos fue que teníamos una focalización, además de los saltos temporales, que iba a ser desde la mirada de quién íbamos a contar esta historia que contábamos. Claro. Y después nos fuimos a cómo hacíamos todo esto que teníamos en la cabeza o en un escrito, cómo lo volvíamos visible, ¿no? Porque el cine recordábamos que era hacer visible lo invisible. Y para eso contábamos con algunos recursos. Bueno, estuvimos viendo los planos, hicimos ese ejercicio con vos para que los chicos entendieran la valoración de planos y las angulaciones de cámara. Y después teníamos 2 instrumentos que nos iban a servir para que pudiéramos coordinar, porque el cine es un arte colectivo, y que todos pudiéramos manejar la misma información para llevarla a cabo,
que era el guión técnico, donde se explicitaba qué pasaba en cada plano, cómo era la angulación, qué acciones hacían los personajes, y el storyboard que habíamos dicho que era nuestra película dibujada, como en una historieta. Hermoso, ¿Sí? el dibujito ese, Bueno. me acuerdo. Bueno, de algún modo en el guión, acá yo tengo el guión del programa, ¿no? Estoy acá, miren qué guionazo, aparte, digamos, todos los programas, cada uno de los programas tiene tamaño guión, y bueno, hay un poco, todo esto que estás vos, que presentaste estas clases, lo vemos presente en el guión con el que seguimos educando. Nos manejamos, si no, no lo podríamos hacer, ¿no? Ni Cada hablar. uno diría lo que querría. Tal cual. Bueno, lo bueno es recordarles a los chicos que todos estos elementos que tenemos también los usamos en el guión documental. Claro. ¿Sí? O sea, nos vamos a valer de estas mismas herramientas para contar un relato documental. Y yo quería leerles una frase de Lucrecia Martel, ¿sí? Que es una realizadora argentina, salteña, que ha hecho grandes películas como Sama, La Niña Santa, La Ciénaga. Sí. Y ella dice, mi cine es así, un fragmento de un proceso de pensamiento. Ni siquiera es un pensamiento, solo un proceso. Es el proceso de pensar sobre alguna cosa y eso es una cosa que está suelta y está viva, pero no es un pensamiento terminado. Me encanta. Me pareció súper interesante reparar en el proceso y no en el resultado, ¿no? Que estamos acostumbrados a educaciones donde buscan el resultado y revalorizar el proceso y decir, bueno, vamos a aventurarnos a hacer un documental a partir de esto, me parece más que Y si lo interesante. llevas a la vida, Nuria, ni hablar, ¿no? Digo, De ya. pensarla como un proceso, como un conjunto de fragmentos que hay que ver de qué modo enhebrar y no tanto pensarla en términos resultadistas de realización de algo que uno no sabe realmente Tal cual. si vale Hay la que pena o no. lidiar con el imprevisto. Bueno, ¿te parece que vamos a ver un fragmento de un primer ejemplo, que es Crespo, la continuidad de la memoria, un documental de Eduardo Crespo? Esta película debería tratar sobre mi padre, sobre Crespo ciudad y Crespo padre. También sobre la relación que nos une. Yo lo seguiría en su trabajo de recopilar entrevistas y anécdotas para reconstruir la historia de la avicultura en Crespo como una excusa para acercarme a él. Ahora que no está mi padre, esta película comienza a mutar. Intento hacer un listado de cosas que me sucedieron en los últimos meses. Primero, un hacker elige por azar mi cuenta de correo electrónico, entra y borra toda la información. Segundo, casi me ahogo en el mar y fui rescatado por un amigo. Tercero, viajo por primera vez a Europa por trabajo y allí visito a mi familia. Cuarto, al regresar me roban la computadora y la cámara, donde guardaba fotos y registros familiares. Quinto, un domingo mientras estoy de visita en Crespo, muere mi padre. Muy interesante, ¿no? El documental bueno, el fragmento que acabamos de ver, sobre todo pensándolo como un relato intimista, ¿no? Que se vuelve una película.
Desde ya está buenísimo rescatar esto, ¿no? Para pensar que no tenemos que tener una historia épica en nuestras manos. Podemos, a partir de algo particular, como esto que hizo el realizador de Crespo, volver una historia que se vuelve interesante para todos. Está bueno que los chicos y las chicas tengan eso en cuenta en sus casas para ya aventurarse a filmar. Vos decís que cualquiera en casa podría, por ejemplo, armar una especie de documental. Sí, desde ya. Con su celular. Con su celular. Y con lo que aprendió de tus clases, digamos. Dale, sería maravilloso, claro. Maravillosas. Fue el propósito, ¿no? Las maravillosas clases de Nuria. No. Bueno, pero uno debería ir como... No, maravilloso sería que ellos se animen, más allá, pese a mis clases, que se animen a hacerlo. Increíbles, pero escúchame, ¿y qué tendrían que hacer? ¿Elegir...? ¿Y te parece que vamos a hacer un ejercicio como pensar un tema que, tomando la idea que vos dijiste el otro día en un programa, qué bueno sería... hacer un documental en cuarentena, ¿no? ¿Eso dije? ¿Qué haríamos? Sí, mirá. En uno de nuestros programas, ¿no? Bueno, yo me lo acuerdo, está grabado en algún lado. Así que bueno, pensamos un tema que, bueno, sería la cuarentena ahora, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, recordamos que teníamos como ciertos pasos para ir a nuestro documental, ¿no? Entonces el tema sería la cuarentena. Sí. Ahora, después de tener el tema, teníamos que pensar una hipótesis. Claro. ¿Sí? ¿Qué quiero contar, no? Exacto. ¿Qué quiero contar? Y en la hipótesis, habíamos dicho que había un supuesto que nosotros íbamos a refutar o a contradecir a partir de la investigación. Totalmente. Pensemos una hipótesis para nuestro documental que es cuarentena. La estoy pasando bárbaro en cuarentena. Ponele, ¿no? Ponele, bueno. Hay que demostrar. Me tengo que filmar todo el tiempo con cara de feliz cumpleaños. Bueno, el cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Sería ¿El cumpleaños podría ser un tema? Para mí sí. Cumpleaños en cuarentena. ¿Cómo vivir el cumpleaños en cuarentena? Es todo... A mí me tocó. ¿Te tocó? Sí, me tocó. ¿Y la pasaste bárbaro? Sí, recibí muchos. Me tocó el día que declararon la cuarentena a las 00. Yo cumplía años y empecé a recibir mensajes de gastada, de feliz cumpleaños. Bueno, cumpleaños en cuarentena. Bien. Ahora lo que podríamos pensar es, retomando la clase anterior, ¿desde qué modalidad podríamos abordar esto? Perfecto. Sí. Teníamos 5 modalidades, recuerdo bien. Sí, habíamos visto la expositiva, habíamos visto la reflexiva, la poética, la observacional o la interactiva. Tenemos que elegir una para desarrollar esto. Y como es tu cumpleaños y vos la vas a grabar, digamos, ponele si el que la graba está grabando su propio cumpleaños y no el cumpleaños de su hermano, su hermana o de sus padres, entonces iría más por la reflexiva. Por la reflexiva, ¿no? dale. Sí. Y recordemos que en la reflexiva develábamos el dispositivo, ¿sí? Sí. Entonces... Estuve viendo el documental de Coronel Vallejos el de Manuel Puig. Total, y me acordaba mucho de cómo habías explicado la modalidad, esa bibliotecaria porque se revé. Se ve muy claro, incluso está buenísimo, toman el plano de ella de espaldas, de ella de frente, ya eso nos sitúa en que algo está pasando. Bueno, podríamos tomarlo entonces, hacerlo desde la modalidad reflexiva, que está buenísimo. Ahora, desde las primeras clases estuvimos hablando que, además del guión y además del rodaje, había otra instancia que es casi de reescritura de nuestro guión, que es el de montaje. ¿sí? Montaje, nunca habíamos hablado de montaje. No, lo mencionamos, pero vamos a abordar un ejemplo práctico para que los chicos entiendan a qué va el montaje y el nivel de manipulación que se logra con un montaje. ¿sí? Manipulación en un sentido neutro, en principio. En un principio sí. Se logra, vos podés contar algo haciendo una edición y un montaje concreto sobre imágenes tomadas, ¿no? Claro, vamos a ver un ejemplo ahora claro que vamos a mencionar a los chicos para que entiendan un poco esta idea. Vamos a hablar sobre el efecto Kuleshov, que remite a un cineasta soviético que fue uno de los pioneros del cine soviético, que él experimentó mucho con el montaje, ¿sí? Mirá. Y entonces, él lo que hacía era pegar un mismo plano a otro totalmente distinto y generar así efectos de sentido. Entonces, para que los chicos lo entiendan bien, porque si no es muy abstracto, yo le voy a pedir a nuestra cámara, a ver si podemos hacer un ejercicio práctico que se entienda, que tome un primer plano tuyo. ¡Ay! Volvemos a los ejercicios. Dale. Sonriendo, ¿sí? Dale, ¿va?
Bien, ahora supongamos que a este primer plano tuyo, vamos a hacer un ejercicio un poco imaginativo, ¿sí? Dale. A este primer plano tuyo sonriendo, después le pegamos un plano de la foto de un bebé, lo que va a connotar o lo ¿Me que quedo va sonriendo yo? Te puedes quedar sonriendo. Lo que va a connotar o lo que nuestro espectador va a pensar es que a vos te da ternura la imagen de ese bebé. Como el que está acá. ¿Sí? Exacto. Como ese que está ahí. Entonces decimos, ah, qué tierno, Darío. Bien. Ahora, volvé a hacer el gesto, el mismo gesto que hiciste antes en primer plano, le pedimos de nuevo que lo tomen, y supongamos que ahora decidimos pegar un plano de una persona cayéndose. ¿Sí? Lo imaginamos. Lo imaginamos, bueno, Claro. lo vamos a hacer. Bueno, ¿qué connotaría en ese caso? Darío es un mal tipo. Claro. Claro. O por lo menos es poco empático, se está riendo de alguien que se cayó. Y Sí, es el sí, mismo plano, no es que... O la hinchada de un equipo de fútbol que acaba de perder por un resultado abultado y yo estoy riéndome, ¿no? Entonces, Claro. no da. Y es el mismo plano, ¿sí? Lo hizo Kuleshov, los chicos lo pueden buscar en la web, lo explicó Hitchcock muy bien también, y la verdad que es increíble ver cómo el mismo plano, pegado a distintas situaciones, connota otro sentido. Entonces esto es para que los chicos recuerden que todo el tiempo estamos provocando sentido, para que lo tomen para sus documentales, sus ficciones, como un recurso estético, pero también para que ya, una vez que estuvimos desarrollando tantos conceptos, no podemos ser espectadores inocentes como éramos antes, ¿no? Eso ni hablar, ni hablar. Y a la hora de armar, de experimentar la propia producción de su propio documental, bueno, el montaje por ahí es la parte técnicamente más difícil, pero hay un montón de programas en el celular mismo que te Sin duda, ayudan ahora vamos a hablar después. recortar, pegar, Tal ¿no? cual, Sí. para que los chicos puedan empezar a experimentar con estas herramientas y se animen a poder hacerlo. Buenísimo. Bueno, vamos a una pregunta de un alumno que va en ese sentido. Dale. Dejamos la pregunta abierta, nos vamos al recreo y volvemos en tu último bloque, Mi último en la bloque. historia de tu vida en Seguimos Educando. ¿Por qué? No sufras. No. Recreo y Va a nos haber vemos. otro. ¿Qué elementos técnicos necesito para grabar un corto documental casero? Aquí estamos en un nuevo bloque con Nuria. Nos quedó una pregunta pendiente de un alumno. ¿Te parece que la Dale, vayamos a dale, perfecto. escuchar de nuevo y la retomamos? ¿Qué elementos técnicos necesito para grabar un corto documental casero? Bien, todos los elementos técnicos que necesitamos entonces para grabar un documental casero. ¿Nos Bien. ayudás? Dale. Bueno, lo bueno es decirles a los chicos que es lo que hay en casa, ¿sí? Lo primero Claro. que tenemos a mano, por suerte, en esta época que nos toca vivir, es un celular. Algo importante para decirles es que en cine filmamos en formato horizontal, ¿sí? Ajá. Si bien ellos están muy acostumbrados al Instagram y además que todavía tiene el formato vertical, filmamos en horizontal por una cuestión de edición, justo que estábamos viendo lo de montaje anteriormente, para que puedan empatizar todos los planos y se perciba esto de la transparencia, ¿no? Perfecto. Para que no haya un salto raro al ojo del espectador. Bien, ¿qué más? El tema de la luz. Bueno, obviamente no vamos a tener luces como tenemos acá o como tenemos en un rodaje profesional, pero decirles que tengan en cuenta si pueden filmar con luz natural, muchísimo mejor, aprovechar el día o el atardecer, que es una hora ideal. Nunca, si van a filmar interior, nunca ponerse de espaldas a una ventana, ¿sí? Porque si ahí hay un acceso de luz, vamos a quedar en Salvo que sombra. quieras recrear la imagen de un fantasma. Exacto, Una a no cosa ser que así. estés buscando, está buenísimo Eso, lo que decís, claro. a no ser que estés buscando eso, que la persona, el personaje quede en sombra, si no, evitemos hacer eso.
Bien, ¿qué más? Sonido. Bueno, el sonido es un tema complejo, más si estamos filmando con un celular, así que lo más importante es decirles a los chicos que traten de hacerlo en el lugar más alejado de la calle posible o donde haya una fuente de sonido que vaya a estorbar, sobre todo si vamos a tener diálogos, ¿no? Porque eso va a ensuciar mucho y no se va a llegar a entender ¿Alcanza bien. con un celular para tomar un buen sonido? Difícil. Es difícil. Pero bueno, es lo que hay. Sí. Vamos a tratar de... Claro. Siempre el sonido es muy complejo, Si ¿no? tienen ¿qué ibas a decir? No, que quizás si tienen en sus casas estos celulares que vienen con auriculares y un micrófono incorporado, ¿no? Sí. Ya ahí hay un sonido un poquito más limpio. Pero bueno, nos arreglamos con las herramientas que tenemos. Sí. De todas formas, está bueno decirles a los chicos que hoy por hoy hay hasta festivales Que se hacen artesanales o caseros. donde claro. se piden relatos filmados, cortos y demás con celular. Así que, y lo importante es hacer la primera experiencia, ¿no? Esto que hablábamos antes del proceso. Te hago una pregunta bien pava. Sí, ¿Qué a ver. pasa si te llaman por teléfono en el medio? Nada, tenés que poner modo avión. ¿Qué Hay que poner modo hay avión. que dejar, mientras estamos filmando, el Claro. celular en silencio, Y sin sí. duda. No, pero son cosas que está bueno recordarlas porque parece, una obviedad y después uno a la hora de filmar, si no hay alguien encargado de eso, por eso se arma un equipo, ¿no? Está bueno que si lo vas a hacer igual, aunque estés en tu casa solo, puedas pedirle a alguien que te asista en determinadas cosas para que esté pendiente de ese área. ¿La edición? La edición. Bueno, hay un montón de programas de edición, tanto para celular como para compu, que los chicos pueden buscar en la web y que les van a permitir experimentar y dar los primeros pasos para esto y son de uso gratuito, así que busquen y van a encontrar y van a poder hacerlo. Lo importante es que nada los detenga a hacer esta primera experiencia. Excelente. Y a nivel temático, ¿qué Bueno. dirías? ¿Cómo organizaríamos los distintos documentales? Bien, hay muchísimas temáticas, ¿no? Infinitas, pero podemos empezar a hablar de algunas que son las más reconocidas o las más habituales, ¿sí? Están los documentales ambientalistas o naturalistas, ¿no? Que lo que busca el realizador ahí es generar una conciencia, ¿sí? Son documentales que van a versar sobre el impacto de la mujer, del hombre, sobre la tierra, y van a levantar una bandera de la ecología, del cuidado del medio ambiente. Es interesante, Darío, ¿sabes qué? Nanook, que es de Robert Flaherty, es considerado uno de los primeros documentales y él filma a una familia de esquimales y está buenísimo. Después él dice que ficcionó un par de cosas, pero lo que está bueno decir, que lo voy a leer, hablando de esto de que es ambientalista, su realizador lo que dijo era que su intención era mostrar el antiguo carácter majestuoso de estas personas mientras ello aún fuera posible antes de que el hombre blanco destruyese no solo su cultura, sino también el pueblo mismo. Tremendo. Que es el gran problema que tiene siempre la antropología, ¿sí? Las ciencias sociales a la hora de, digamos, buscar el testimonio, ¿no? Digo, la presencia del observador condiciona al observado, ¿no? Entonces, cuando iban los primeros antropólogos a observar no sé, los pueblos por ahí originarios que todavía no eran conocidos, lo que pasaba muchas veces es que intervenían de más, ¿no? Porque el hecho de estar ahí mirando o anotando o poniendo una cámara hace que la persona que está ahí viviendo, el nativo, no se comporte de manera la misma normal, forma. sino que estés como, me están viendo, ¿no? Entonces, ese es como un punto ciego del documental, que es que cuando quiere tomar algo con la espontaneidad de la situación, bueno, de algún modo interviene la realidad y la otro. cambia, ¿no? Total. Bien, ¿qué más? Tenemos, ese era ambientalista, ¿no? Sí. ¿Cómo para qué? Los chicos tomen algunos Yo haría modos de dónde en mirarlo. la cuarentena, Sí. si fuera ambientalista. Dale, sigamos con el Si nuestro. fuera ambientalista, Sí. yo lo que tomaría serían imágenes como de las basuras, Ajá. por ejemplo. A ver qué onda con ¿Qué el pasa con eso consumo, la ahora? basura, el tacho de basura, un documental que sea, y le pido a mis vecinos por ahí permiso para tomar, ¿viste? Imágenes de los Es tachos de interesante, basura. puede haber A ver cambiado si cambió o los no. residuos, Sí. sin duda. Bueno, otro documental es el social, sí, que
estamos habituados a ver esto, la crítica social, que el documental social generalmente se hace más como un medio y no como un fin en sí mismo, sino Claro. lo que busca es generar conciencia de determinadas problemáticas sociales para que los espectadores tomen una postura, ¿no? Totalmente. Así que ese es el documental social. También está el biográfico o testimonial, que su palabra lo dice, ¿no? Claro. Que lo que va a hacer es recoger, el hilo conductor van a ser los testimonios de Sí. las personas para contar la biografía Claro, mi de familia, esta ¿no? persona. Si fuera en Por cuarentena- ejemplo, podría ser tal cual. Y le haces entrevistas a cada uno. Totalmente. Bien. Y el documental histórico, ¿no? Que lo que va a hacer va a ser la mirada del realizador desde el presente hacia el pasado, porque lógicamente no está pudiendo documentar lo que está contando. Se va a basar, así como habíamos dicho en la primera clase de documental, en imágenes de archivo y demás para ir dándole el hilo conductor a esa historia que quiere contar de la historia, aunque sea un juego de palabras. Me encanta. O sea, le podemos proponer con todo esto que vos explicaste, cualquiera de los chicos puede ya dedicarse a armar su documental. Incluso si quiere inclinarse por la temática histórica, seguramente tiene archivos de un montón de videos previos a la cuarentena y puede jugar haciendo una especie de pastiche, ¿no? de mezcla, de superposición y viendo el antes, el después. Está buenísimo. A mí me dan ganas. Tal cual. Y lo que estaría bueno que los chicos vayan pensando también es qué tono le quieren dar a este documental, ¿sí? O sea, en el que estamos armando nosotros acá. ¿Queremos que sea un documental intimista, autorreferencial? ¿Queremos que sea un documental de denuncia o no? ¿O queremos que sea Melanco. melanco o paródico? No Paródico sé. me encanta. Paródico, vamos por paródico entonces. Me Bueno, encanta. cuarentena, cumpleaños paródico, vamos bien, creo, Estamos a ¿no? full, Vamos tal cual. bien. Así que bueno, eso es importante que tengan en cuenta, qué clima quieren lograr, ¿no? Y después, qué recursos van a usar. Lo que veíamos en las otras clases. ¿Van a usar una voz off? ¿Van a tomar Claro. recursos de distintas disciplinas? Bueno, toda la batería de elementos que tenemos, de recursos audiovisuales para contar y pensar cómo queremos contar lo que queremos contar. Son todas tomas de decisiones. Sin digamos, duda, que hay que en siempre. algún momento detenerse, pensar y vamos en ese sentido a ver qué decisiones tomó Lorena Giachino, ¿sí? En su película El Gran Circo Pobre de Timoteo. ¿Quién es Lorena Giachino? Es una cineasta chilena con la que vamos a tener ahora una entrevista para preguntarle sobre El Gran Circo Pobre de Timoteo. Que bueno, ahora le vamos a ir preguntando a ella, pero es un documental fascinante que grabó Lorena sobre un circo, una compañía de transformistas que lleva 5 décadas recorriendo Chile, ¿sí? El Circo Show Timoteo recorre Chile con un espectáculo osado para la época en que arrancó, Sí. sobre todo porque sus protagonistas no son ni animales, ni trapecistas, ni payasos, sino transformistas, y lo que ha hecho Lorena es acompañarlos y tomar imágenes y armar con eso un documental fascinante. Y es un circo muy popular, que tiene mucha adhesión, ¿no? En Muchísima. Vemos, como una intro, ¿no? El teaser. Vemos el teaser del documental de Lorena Giachino, El Gran Circo Pobre de Timoteo, y hacemos ya la entrevista con ella. A mí me gusta que ustedes disfruten la vida, amigas lindas, porque la vida hay que vivirla. Después de muertos estamos cagados. ¿Qué negocian? Los gusanos se meten por el poto, por el choro, hay que pasarlo bien. Hay que divertirse, amigas lindas. Yo pienso que todo artista, el artista que siente, que quiere lo que hace, siempre desea morirse en el proscenio, como le tocó a la Fabiola. Tanto tiempo que llevamos nosotros también para arriba y para abajo, por Arturo, ¿eh? Mira, son años. Más de 42 años. A ver si yo me pongo a pensar, ¿hasta cuándo los va a durar la cuerda?
A mí que uno se muere nomás. ¿Se muere, no? Yo pienso, porque yo me fijo en los animalitos. Qué interesante, ¿no? El teaser que acabamos de ver, con muchas ganas de ver el documental El Gran Circo Pobre de Timoteo. Y como dijimos, estamos en contacto con su directora, Lorena Giachino Torrens, que es periodista y documentalista chilena. Estudió cine en la Universidad Complutense de Madrid. En el 2006 realizó su primer largometraje documental, Reinaldo del Carmen, Mi mamá y yo, que tuvo un recorrido por festivales distintos de América Latina, Europa y Estados Unidos, luego de su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. En el 2017 estrenó el documental La Directiva, ganadora del Festival Internacional de Documentales en Santiago. El Gran Circo Pobre de Timoteo es su segunda película y ahí la vemos. Hola, ¿cómo estás, Lorena? Hola, Darío, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Bien, aquí acuarentenados, igual que allí, ¿no? Claro, así Sí. es. Aquí estamos y bueno, aprovechando aquí desde la televisión pública para compartir estos contenidos educativos con nuestros estudiantes. Este programa está dirigido a chicos y chicas de cuarto y quinto año, de 16, 17 años, y bueno, muchos también con mucha vocación para hacer cine casero, como decimos aquí. Estamos con la profe Nuria trabajando en esa línea y viendo un poco el teaser de lo que es tu película, preguntarte por la elección del tema primero. Justo estábamos viendo eso, ¿no? De los temas que puede tratar un documental. Digamos, ¿qué particular y qué te motivó a trabajar esto, ¿no? El tema de este circo tan especial que hay allí en Chile. Bueno, es un circo especial, no hay que, no sé, las imágenes hablan por sí mismas. Yo los conocí hace muchos años en el sur de Chile, haciendo mi práctica como periodista, y claro, me llamó mucho la atención porque Chile tiene una cultura bastante potente circense, pero los circos explotan en septiembre, ¿no? Con la llegada de la primavera. Este circo recorre Chile todo, hace 60 años además, todo el año, y entonces lo que me llamó la atención cuando los conocí, porque los conocí de día, no en el show, fue cómo de alguna manera estaban como conformados como una micro sociedad, ¿no? Con sus propias leyes, sus propias reglas, sus propios roles de día también, independiente de ser los artistas que son transformistas en la noche y los comediantes, de día cada uno tiene lo que hacer, y eso me llamó muchísimo la atención. El circo y el espectáculo es súper conocido, digamos, entonces ahí puse el ojo. Justo estábamos planteando acerca del papel del documentalista, relacionándolo un poco con la antropología, en el sentido de cuál es el punto de vista y el modo en que interviene el observador. O sea, mi pregunta es, vos ibas y acompañabas ahí con la cámara y la gente del circo se daba cuenta que estabas, no se daba cuenta, interactuabas. ¿Eso para vos resultó una restricción o te allanó el vínculo con ellos? ¿Qué nos podés contar de eso? Mira, lo importante, lo primero que hay que decir que es súper importante que hacer un documental no es poner la cámara y que la realidad pase por delante, ¿no? Hay todo un proceso de reconstrucción, sí, y de remirar también la realidad. Entonces, yo decidí hacerlo de manera muy observacional, que es como de alguna manera la relación que tú haces con la antropología visual, porque me permitía justamente tomar esta distancia y ver cómo ellos se comportaban en su vida cotidiana y no intervenir entre comillas, porque ahí claro, hay dirección, hay puestas en escena, hay indicaciones con los personajes. Lo que sí fue muy bonito descubrir fue el tema de la distancia de cámara. Uno a veces siente que la cámara muy cerca es la que te genera más acceso o más intimidad, y me fui dando cuenta que justamente el alejarme con la cámara me permitió esta observación donde ellos de alguna manera perdían la conciencia de cámara. En este caso se trata de artistas,
Entonces trabajamos mucho el que no tuvieran conciencia de cámara, porque tienen un sentido de lo escénico súper desarrollado. Entonces alejar la cámara fue una decisión clave para la observación. Acá te va a preguntar... Pero hay intervención. Siempre. Siempre, sí, pero sí. Es muy interesante ver cómo se calibra, ¿no? esa intervención. Acá Nuria te va a hacer una pregunta. Hola Lorena, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, igual Nuria. Mira, quería preguntarte si como realizadora mujer vos sentiste que tuviste mayores impedimentos para hacer este documental o al contrario, ¿cómo te sentiste y cómo ves hoy el lugar de las directoras en Chile? A ver, la primera parte no me sentí incómoda para nada. En general no he entrado a mundos donde me siento incómoda porque si no sé cómo podría como moverme como cineasta. En algún punto uno tiene que establecer un pacto de confianza con los personajes y saber. Como mujer no tuve ningún problema y nunca he tenido ningún problema para entrar en los mundos en los que he decidido entrar. De hecho, la directiva de mi tercera película es un mundo completamente masculino y masculino a la antigua, ¿no? Entonces, fue súper loco porque en el fondo primero íbamos un equipo de avanzada que tenía que ver con mi asistente de dirección, que hacíamos la investigación y toda la previa. Por lo tanto, el trabajo que yo tuve que hacer fue meter hombres al circo, que eran el director de fotografía y el sonidista. Estaban acostumbrados con nosotras. Y tuvimos que entrar, y es loco porque finalmente tuve que hacer entrar al hombre que observa y al hombre que escucha, ¿no? Pero ellos fueron súper receptivos y yo creo que tiene que ver con ese pacto, ¿no? Claro. Que es ir de derecho con los personajes, es decirle por qué quieres observarlos y por qué quieres hacer el documental y que entiendan que no va a ser ni una monografía, ni un institucional sobre ello, ni necesariamente una promoción. Y respecto de ser cineasta mujer, la verdad es que yo me siento muy cómoda. Yo creo que hay un gran liderazgo femenino en la producción, sobre todo documental, en Chile. Yo creo que tenemos más problemas con el mundo técnico, ¿no? Justamente con las directoras de fotografías, con las sonidistas. Todavía hay algo ahí que ayornar. Yo siempre creí, de hecho, que éramos más mujeres directoras que hombres. Justamente en Buenos Aires una vez una investigadora chilena me dijo que no, que eran más hombres todavía. Pero la presencia internacional, más allá de los referentes como Patricio Guzmán, es bastante femenina y bastante potente. Yo en lo personal, sinceramente, no he tenido un problema, porque las peleas que hemos tenido que dar en el audiovisual son de hombres y mujeres. Como te digo, creo que los oficios más técnicos sí están un poco más atrás. Sí. Te hago una pregunta. ¿Qué es los protagonistas vieron la película terminada, me imagino, y quería saber qué devolución te hicieron y si te gustó la devolución que te hicieron? Bueno, yo no muestro cortes a mis personajes antes, bueno, a nadie, ni haciendo televisión ni nada, porque no me interesa como contaminarme. Claro. Es como, y en este caso con el protagonista era como tú diriges tu circo y yo dirijo la película. Claro. Entonces siempre hay un nervio, ¿no? Porque yo desnudo a mis personajes y los pongo en una situación que va más allá de lo que ellos, de la primera capa que ellos quieren expresar. Entonces estaba muy nerviosa. El ambiente fue ideal. Yo quería que fuera ojalá no un multicine, sino que un cine un poco más antiguo. Me tocó, esto fue en el Festival Internacional de Documentales de Santiago también, ahí ganamos el premio del público. Entonces, como estos personajes tienen una cosa como escénica a la antigua y muy tradicional y muy estética, pudo ser en un cine antiguo. Yo como que miraba de reojo, de hecho me quedé dentro de la sala,
Y es que es bien emocionante este recuerdo, porque después venía el Q&A, ¿no? Las preguntas y respuestas con el moderador del festival. Y luego corrí a saludar sobre todo al personaje Timoteo, que es el protagonista y que es una persona que yo quiero muchísimo. Es bastante poco sexy la premisa de la película, porque es como la historia de un hombre bueno, ¿no? Pero... ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo? Bueno, lo que pasa es que me dijo un garabato, una palabrota que no sé si puedo decir. Estoy tratando de buscar un sinónimo que no sea la palabrota, ¿no? Pero más o menos. Fue como, estaba llorando, ¿ah? Estaba llorando y me dijo, me hiciste llorar, maldita directora. Qué lindo. Estoy tratando de no decir pero el garabato. se entiende. Y entonces me dio mucho gusto, nos emocionamos mucho juntos porque... Yo creo que él entendió el sentido de haberlo desnudado y se sintió muy digno, muy digno en esa desnudez, en ese sacarle la foto, en ese realmente sintió que yo comprendía qué era lo que le pasaba. La película es como una crisis en tiempo presente. Claro. Y fue súper emotivo y después nos fuimos a comer y a celebrar con el resto de los artistas. Bueno, Lorena, se nos fue volando la entrevista, impresionante, impresionante, y con muchas ganas aquí de ver la película entera, El Gran Circo Pobre de Timoteo, que de algún modo también es una manera de entender los últimos 40, 50 años de la sociedad tal chilena, cual. ¿no? Sí, van de la mano de la historia de Chile, tal cual, como espacio de resistencia. Ni hablar, ni hablar. Bueno, te mandamos un gran abrazo, y un gran abrazo a todo el pueblo chileno. Chao, Lorena, muchas gracias a ustedes, muchos cariños y gracias por la invitación también y felicitaciones por lo que están haciendo. Un placer. Bueno. Igual. Chao. Chao, gracias. Chau, chau, Lorena. Bueno, qué lindo. Y a vos me imagino que te debe encantar estas entrevistas, interactuar con los protagonistas, ¿no? Del cine hoy contemporáneo. Totalmente. Bueno, algo para cerrar. Pensá que son tus últimas palabras. Son mis... Esto va a quedar como las últimas palabras de Nuria. Bueno, vendrán otras. No, la verdad que de verdad, si me dejás 2 minutos el espacio, muy agradecida de haber compartido este espacio frente a cámara y detrás de cámara también, porque hay un equipo realmente maravilloso, me hicieron sentir todos muy cómoda. Nunca había estado en tele dando una clase y la verdad que fue un placer enorme. Ojalá los chicos se hayan sentido igual de cómodos que yo y bueno, y se vayan con ganas de filmar, que el cine es eso, ¿no? Las ganas de contar algo que nos conmueve. No te quepa duda, a mí siempre desde que empecé a dar clases hace muchísimos años, siempre lo que más me agradecían era el compromiso y la pasión con la que yo creía en lo que hacía. Después, si uno cree en lo suyo y lo hace con pasión, la transferencia se da y fue así todas tus clases con una pasión fascinante y creo que llegó. Gracias Nuria. A vos, nos estamos yendo al recreo, pero antes les quiero compartir un video que vamos a ver. Antes del recreo le compartimos algunos consejos para cuidar a nuestros abuelos, abuelas y adultos mayores a resolver operaciones y trámites cotidianos de la manera más sencilla y segura en estos tiempos de cuarentena. Ojo, ustedes también véanlos para que si les queda alguna duda a sus abuelos y abuelas puedan ayudarlos en el paso a paso desde casa. Por ejemplo, tal vez hayan muchas personas acostumbradas a retirar dinero en el banco, pero si quieren acceder a la posibilidad de retirar efectivo de una forma más sencilla, pueden hacerlo desde un cajero automático. ¿Cómo? Presten atención. Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible, para cuidarnos a nosotros y a los demás. Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo extraer dinero en efectivo del cajero automático? Acércate al cajero del banco más cercano. Podés utilizar cualquiera, sin pagar cargos ni comisiones hasta el 30 de junio del 2020. Introducí tu tarjeta de débito en la ranura. Ingresá el PIN, tu clave compuesta por 4 números. Desde ya, no lo compartas con desconocidos y no la digites en presencia de extraños. Elegí la opción Extracciones/Adelantos. Selecciona el tipo de cuenta, por ejemplo, Caja de Ahorro en Pesos.
elegí el importe que deseas retirar. Si no está en la pantalla, marca otro importe y escribí el monto que quieras. Eso sí, debe ser siempre múltiplo de 100. Por ejemplo, 500, 2.300 o 5.800. Luego, confirma el monto. Recordá que los cajeros tienen la obligación de permitirte extraer hasta 15.000 pesos por día. Si el cajero te solicita tu clave PIL de 3 letras, ingresala seleccionando los grupos que contienen esas letras. Retira el dinero, el comprobante y chequea que se corresponda. Si notas una diferencia o si tu tarjeta es retenida, comunícate por teléfono con tu banco. Ojo, no te olvides de retirar la tarjeta. El cajero suele realizar un sonido y luces para alertarte de que no te lo olvides. Pero por las dudas, chequea que la hayas guardado bien. También se puede retirar dinero en comercios o puntos de extracción adheridos, como supermercados, estaciones de servicio o farmacias. Cuidémonos entre todos y todas. Bien, la profe Juli, Formación Ética y Ciudadana. ¿Qué hace, Julieta? ¿Bien? Bien, todo bien. Volvimos. Volvimos. Vamos a seguir con el tema de la Shoah, del holocausto judío. Hubo mucha devolución, ¿no? Exactamente, sí. La verdad que es un tema que si bien en el sentido común o en el imaginario social aparece, está bueno siempre volver a retomar un poco las fechas, de dónde viene. Quizás nos queda, si no, como una fotografía de algo que nos enseñaron. Sí. Y no hay profundización, así que sí, en eso estamos. Y sobre todo le agrego, porque es un tema, yo vengo trabajando muchísimo desde la filosofía, que es diferente a cómo lo trabajás vos. También es un tema que uno no lo puede trabajar únicamente así con la letra fría de la historia, ¿no? Exactamente. Se trata no solo de una construcción del conocimiento en términos, digamos, de información, sino también en términos de memoria, ¿no? Cuando lo que está presente es la memoria es mucho más que un recuerdo cronológico de algo que sucedió, porque la memoria tiene que ver también con lo que nos está pasando ahora, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, digo, por eso es que se empiezan a traer estos temas a formación ética y ciudadana. Y también toda la cuestión vinculada a la construcción de los derechos humanos, ¿no? En la agenda universal o en la agenda mundial. Me parece que esto tiene mucho que ver y por eso también es interesante. Nos sirve para establecer puentes con otras situaciones, por ejemplo, de nuestro país. Nos sirve para pensar a la construcción del otro, a la construcción de la ciudadanía, que es muy de formación ética y ciudadana. Así que, digamos, es un tema que si bien está vinculado con historia, me parece que está bueno trabajarlo desde la ética, digamos. Ni hablar. Recordemos un poco entonces, habíamos empezado a hablar del holocausto, ¿no? Claro, la clase pasada nos adentramos en el holocausto, pero intentamos recuperar un poquito sobre los antecedentes, el contexto social, histórico, político. Por eso es que trabajamos bastante en profundidad con la Primera Guerra Mundial. Y la idea también, digamos, y también la comprensión de ese contexto para poder entender cómo es que se programa, ¿no? Que se piensa, como vos bien decías las clases anteriores, racionalmente. Cuando pensamos en algo programático, pensamos en que hay todo un trabajo previo para que eso sea posible. Entonces, bueno, un poco estuvimos entendiendo cuál era el contexto que posibilitó, ¿no? La programación, digamos, de toda esta situación que después termina y deviene en el exterminio masivo del pueblo judío en 6 Alemania. 6 millones, ¿no? 6 millones de judíos. Lo que decimos entonces es que el término holocausto, si bien se utiliza para otras situaciones que hayan sucedido, vamos a decir que en realidad se refiere específicamente al aniquilamiento del pueblo judío. En ese contexto habíamos fechado la clase pasada entre 1939 y 1945. Habíamos dicho que, igual no quiero profundizar esto porque vamos a verlo más adelante, pero que si bien en el 41 empieza el proceso de sistemático aniquilamiento, hay todo un antecedente que nos permite entender esto. Y habíamos trabajado, vos habías traído ahí la etimología de la palabra holocausto. ¿Querés repetirla vos? Todos quemados. Todos ¿no? quemados, y es por eso que en algún punto se estableció un debate sobre el uso de esta palabra, porque está asociado también al Antiguo Testamento y a un sacrificio, a un ritual, y por eso es que
muchos historiadores decidieron utilizar la palabra Shoah, que significa catástrofe, es una palabra hebrea, pero bueno, aún seguimos utilizando el concepto de holocausto porque permite una homologación a nivel internacional, o sea, se conoce a estos acontecimientos como holocausto y en algún punto nos sirve como palabra un poco más universal y corrida de, obviamente, la terminología hebrea, digamos, ¿no? Sí, ni hablar, está buenísimo. Pero sí está bueno conocer este trasfondo. Pero entender el trasfondo, ¿no? Porque la idea de todos quemados, lo que anuncia ahí es como esto que decís muy bien vos, Juli, una idea sacrificial muy presente, ¿no? en el Antiguo Testamento, que es hacer un holocausto para conseguir algo, ¿no? Entonces da la sensación de que en realidad tuvo una lógica lo que sucedió en función como, digamos, de una necesidad, no sé, como de la historia de realizarse de Era algún necesario que esto suceda para que, por ejemplo, lo que fuera, ¿no? Suceda algo, ¿no? Entonces sacarlo y entender que esto, digamos, que es como, mejor me parece se puede analizar esta catástrofe, eso significa Shoah, que tiene que ver con lo humano, digamos, yendo en contra de sí mismo, a tal punto, yendo no solo en contra, sino autoexterminándose, ¿no? Porque no deja de ser el ser humano que se autoextermina. Totalmente. Y creo que también, ahora que pienso en voz alta, quizás charlando con vos, que está bueno también tomar un término que provenga del hebreo, porque en algún punto genera una visibilización y una identificación por parte del pueblo judío. Entonces está bueno conocer esta palabra, porque hay una representación del pueblo judío en esa misma palabra. Ni hablar. Nos quedó con Nuria del bloque anterior preguntarle por uno de los documentales más importantes de la historia del siglo XX, llamado Shoah, de Claude Lanzmann, que son más de 9 horas de un documental con muchos de los sobrevivientes del Holocausto contra los judíos. Vemos estas imágenes del Holocausto y volvemos con Juli. Sus ideólogos lo llamaron la solución final. Para el pueblo judío significó la Shoah, la catástrofe. El Holocausto fue el asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos por parte del régimen nazi. También fueron perseguidos y exterminados otros grupos considerados racialmente inferiores o por motivos políticos y sociales: gitanos, comunistas, socialistas, testigos de Jehová, discapacitados y homosexuales. El complejo de Auschwitz-Birkenau, en Polonia, fue el mayor de los campos de exterminio construido por los nazis, diseñados específicamente para la eliminación de personas y la experimentación médica. Como recordatorio permanente de los crímenes allí cometidos, en 1979 fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, unos 12 millones de personas habían perecido víctimas del Holocausto, más de la mitad judíos. Por la magnitud del crimen fue necesario crear un nuevo término para poder definirlo: genocidio. Hubo persecución, muerte y exterminio de muy diferentes grupos en la Segunda Guerra Mundial por parte del nazismo, pero el término holocausto o Shoah se refiere exclusivamente al exterminio de los judíos. Exactamente. Y bueno, para que esto sea posible, dijimos la clase pasada que existe una construcción del judío como el enemigo. Esa construcción va a estar sostenida en base a varias narrativas, digamos, narrativas políticas, sociales, religiosas, étnicas. Lo cierto es que el judío va a representar o va a ser representar al enemigo por 3 motivos, y los nombramos la clase pasada. Primero, representa al burgués capitalista, ¿no? La figura del burgués capitalista que en algún punto atenta contra la Alemania imperial. En segundo lugar, va a construirse como el vanguardista cultural, ¿no? Y todos los pensadores que van a empezar judíos, que también van a escribir algunas narrativas que en algún punto son disruptivas para la época.
Y por último, también la figura del revolucionario comunista, ¿no? Todo era, o sea, cuando hay que exterminar a alguien... Por todos lados, ¿no? Le entramos por lo cultural, le entramos por lo político y le entramos por lo económico. ¿Sabes que hay un libro de Jean-Paul Sartre, de 1944, que se llama Reflexiones sobre la cuestión judía, que en uno de sus momentos así épicos, Sartre dice, y si el judío no existiera, el antisemita lo crearía, lo inventaría, porque lo que necesita es alguien a quien exterminar. Exactamente. ¿No? Esto que vos decís de la creación es muy interesante porque nos habilita a pensar por fuera de la naturalización, ¿no? Todo lo construido tiene la figura del ser humano detrás. Entonces ahí tenemos un potente deseo de construir a ese enemigo y en este caso va a ser el judío. Y obviamente... Perdóname, Juli, con la expansión del nazismo alemán por toda Europa una vez iniciada la guerra, también lo que va haciendo una vez iniciada la Shoah es deportando y trayendo a los judíos de toda Europa hacia los campos de exterminio que en general están en Polonia, ¿no? Exactamente, pero también, o sea, está bueno esto que vos decís porque en algún punto nos habilita a pensar que hay una participación de los estados europeos en algún punto digamos, para que esto sea posible, ¿no? Y en ese sentido, bueno, las deportaciones son fundamentales y también, no sé, un grado de silencio por parte de los estados. Hay complicidades. Hay complicidades, sí. Exactamente. Bueno, entonces nosotros estuvimos trabajando con 3 etapas, fundamentalmente son 3 las etapas del Holocausto judío. Trabajamos con la identificación y los antecedentes, que es la primera etapa, que es previa a 1939 y ahora vamos a retomar, pero la idea es pensar todo aquello que se fue construyendo, más bien lo simbólico para que esto sea posible. La segunda etapa, que es el proceso de confinamiento de los judíos en los guetos, que bueno, hablamos la clase pasada también, entre el 39 y el 41. Y por último, el proceso de exterminio masivo desde el 41 más o menos hasta el 44, 45 también. Vamos a ver ahora en un video un testimonio, la vamos a ver en más de un video, a Sara Rus, que ya la habíamos escuchado la clase pasada, que es sobreviviente de la Shoah y madre de Plaza de Mayo. ¿Tenés alguna consigna para nuestros chicos para que mientras ven este video? Bien, yo lo que les voy a pedir es que cuando vean el testimonio, los chicos y las chicas intenten identificar en relación a lo que Sara está contando, en cuál de las 3 etapas está su narración, su historia, el pedacito de historia que ella está narrando, a cuál de las 3 etapas que acabamos de contar o de mencionar pertenece. Bien, vemos el video. Sara Rus. Teníamos familiares que vivían en Alemania, llegaron a Polonia de Alemania escapándose de Hitler. Entonces yo ya más o menos tenía una noción qué es lo que pasaba, qué es lo que hacían los alemanes a los judíos en esta época y teníamos mucho miedo. Y además, cuando estalló la guerra en mi ciudad, estábamos pero con un miedo increíble porque los clientes, los mismos clientes que se vestían con mi papá, venían y nos saqueaban las telas, venían y nos robaban las pieles y robaban telas. Bueno, el pánico era muy grande. Yo tenía unos amigos polacos que, bueno, era muy polaca, muy amiga mía. Eran descendientes también de alemanes, pero no demostraron odio hacia nosotros, pero algo de alejamiento y ya no me sentía tan amiga con ella. Un amigo de mi padre venía a mi casa y me dijo, mira, con este oído que tenés que estudiar violín. Me compraron un violín. La primera visita de los alemanes tuvimos en mi casa y ven el violín en la mesa y dicen, ¿y este violín de quién es? Mi nena está estudiando violín.
agarra el violín un alemán y lo destroza en la mesa. Bueno, está más o menos claro, por lo menos si los chicos fueron siguiendo tus clases y el relato, a qué se refiere Sara Ruz, ¿no? Estamos claramente en la primera etapa. Exactamente, la etapa de identificación antecedentes que habíamos comentado la clase pasada, que tenía que ver con toda la construcción más bien simbólica para que después sea posible el confinamiento y luego el exterminio. En este sentido tenemos, por ejemplo, para retomar algunas cuestiones, en 1923 tenemos Mi lucha, ¿se acuerdan? Que lo trabajamos. Mi lucha de Hitler, su libro que establece el programa antisemita, anticomunista, que luego va a servir como soporte teórico para todo lo que sucedió. Después hablamos de las leyes de Nuremberg, ¿sí? Asume Hitler, ¿no? El gobierno en 1933. Está muy bien eso que decís. Asume Hitler en 1933. Las leyes de Nuremberg, me falta una U ahí, también son fundamentales porque establecen de forma jurídica, ¿sí? La quita de derechos. La quita de derechos para los judíos. Y después, en 1938, hay un hito fundamental que es la Noche de los Cristales Rotos. Voy a mostrar una imagen de un libro que es del Ministerio de Educación de la Nación, que nos sirve para entender qué fue la Noche de los Cristales Rotos y mientras voy contando, ¿sí? Sí, no habíamos hablado de... No hablamos nunca de la Noche de los Cristales Rotos. Ahí se ve en la imagen, esa es una sinagoga destruida absolutamente. Bueno, esa imagen es tomada de un libro que se escribió dentro del Ministerio de Educación, que es para pensar, ¿no?, a los procesos genocidas y el holocausto, los holocaustos, digamos, del siglo XX. ¿Qué fue la Noche de los Y la Noche de los Cristales Rotos tiene que ver con un proceso en donde participa el Estado, pero también participa la sociedad civil de destrucción y de violencia hacia los judíos. No solamente violencia física hacia las personas, sino también destrucción de sus espacios comunes. Claro, rompen sinagogas. Exactamente. Sí, casas, voy a anotar acá, ¿no? Exactamente. Muchos locales de comerciantes judíos. La Noche de los Cristales Rotos. Bien. Perfecto. Si te parece, ¿te queda algo? Si no... No, simplemente decir que bueno, todo esto viene acompañado con todas las construcciones simbólicas que habíamos trabajado la vez pasada, con el tema de los libros escolares, las imágenes que empiezan a aparecer peyorativas hacia el judío. Todo esto vendría a entrar en la primera etapa, que es la identificación y antecedentes, que va a posibilitar la construcción de ese enemigo del que hablamos anteriormente. Clarísimo, como lo explica Julieta. Y la seguimos escuchando a Sara Ruz, más testimonios y para nosotros pensar cómo siguen las etapas que van dando lugar a la Shoah. La entrada a los alemanes en el año 39, cuando invadieron a Polonia, estuvimos tratados de muy mala manera. No podíamos salir a la calle. Y si salíamos a la calle teníamos que estar identificados con la estrella de David y un cinto amarillo en el brazo. Los grandes, los adultos y también los chiquitos. Y los agarraban a trabajos forzosos y los trataban de muy mala manera ya desde el principio de guerra. Ya veíamos que el trato de ellos es terriblemente infrahumano. Pero esto tampoco duró mucho porque se acercaba el tiempo y se empezó a organizar el gueto de Lodz. Para el año 40 teníamos que dejar las casas de nuestra ciudad y mudarnos todos a un barrio que era un barrio bastante humilde, rodeado de púa, y teníamos que sacar de lo que pudimos nada más porque nos asignaron
unas piecitas a cada familia y teníamos que llevar lo que podíamos para mudarnos al gueto. Los preparativos para ir al gueto fueron bastante difíciles porque no sabíamos qué hacer, qué es lo que podemos llevar al gueto. Pero como mi papá era sastre y tenía telas, entonces empezamos a cosernos unas mochilas. Y yo de chica ya sabía coser a máquina. Y yo me cosí la mochilita yo sola. Me preparé mi mochilita y los padres míos, cada uno con una mochila y algunas cosas más que se podía trasladar al gueto. En el año 40 entramos al gueto y no fue nada fácil para nosotros. Que mi madre estaba por tener el bebé y nació en el gueto en el año 40 un nene que desgraciadamente vivió 3 meses nada más. No teníamos para darle un poco de leche. Yo de chica me levantaba tempranito porque repartían leche en algunos lugares para mujeres embarazadas y yo me metía en la fila para buscar un poquito de leche para mi hermanito, pero directamente me sacaban de las filas. Vos no tenés nada que hacer acá porque vos sos una nena y esto no damos a los chicos. Somos madres que esperamos chicos. Pero no podía conseguir nada para mi hermanito y desgraciadamente falleció en el año 40. Murió de hambre y de desnutrición. Bueno, se pone como más pesada la cosa, ¿no? En el relato, en el testimonio de Sara, y podríamos ya visualizar la segunda etapa. Sí, bueno, entonces acá teníamos la primera etapa. La verdad es que el relato que acabamos de ver es desgarrador. Sí. Voy a decir que cuando armé el contenido para esta clase me partió, digamos, sí, porque es muy fuerte. Bueno, entonces en la segunda etapa tenemos el proceso de confinamiento de los judíos y el traslado a los guetos. Y en ese sentido, perdón, Juli, pero cuando uno trabaja desde la docencia este tipo de clases, no es que uno tiene que decir, me tengo que poner más fría y como despojarme de la emoción. No. Porque repito, me parece que lo peor que se puede hacer con este tipo de temas es trabajarlos como de manera analítica, fría, neutra y distante. Totalmente. Porque si no, no se entiende cuál es el carácter de la memoria. Totalmente. La memoria tiene que ver con la emoción, no solo con la fría letra de la historia. Por eso muchas veces en el aula, damos ese lugar a los silencios, al intercambio entre los chicos y las chicas. Bueno, ahora yo personalmente los invito y las invito a hacerlo con sus familias, en sus casas, cuando ven el programa, pensar, bueno, ¿qué relación tiene esto con nuestra vida actual? ¿Cómo podemos, de qué nos sirve pensar en esto ahora, en el presente? Bueno, excelente. Seguimos entonces. Segunda etapa, entre el 39 y 1941, la etapa de confinamiento en los guetos. Ya trabajamos también la clase pasada con las características de hacinamiento, una vida totalmente descuidada, desprovista de derechos. Ahí, Sara Ruz cuenta que tiene un hermano que muere de desnutrición porque no había alimento suficiente. Así que, en ese sentido, esta etapa es tremenda y empieza a suceder posteriormente la etapa del exterminio, que es cuando se traslada a los judíos de los guetos a los campos de concentración y posteriormente el aniquilamiento, lo que llamamos la solución final, que materialmente se da de distintas maneras, ¿no? Crematorios, hornos de gas, fusilamientos en fosas comunes. Hay un montón de maneras que, no entramos mucho en este tema en la escuela, no me parece necesario, pero sí conocer que es desgarrador, es inhumano. Totalmente. Tenemos una pregunta de un alumno. Bueno, a escucharla. ¿Sí? Escuchamos.
¿La dictadura argentina entra en concepto de genocidio? Mi nombre es Brisa Marolo, alumna de la ES número 1 del Sausalito Chaco. Clarísima la pregunta, ¿no? ¿La dictadura militar argentina entra en el concepto de genocidio? Bueno, en realidad lo que podemos decir es que el concepto de genocidio, cuando se crea, cuando Lemkin lo propone en el ámbito jurídico, incluye la persecución, exterminio, etcétera, a distintos tipos de grupos, ¿no? Él propone la idea de la persecución a grupos por su carácter nacional, étnico, religioso y político. Claro. Luego, cuando el concepto se aprueba, ¿sí?, dentro de la ONU, el carácter político queda fuera. Esto tiene que ver con una puja de poder entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que en este momento no nos interesa desarrollar, pero lo cierto es que el carácter político queda fuera. Entonces, el concepto de genocidio en algún punto no alcanza por sí solo. Pero lo que sí podemos decir es que desde la situación del terrorismo de Estado acá en Argentina, nos sirve el concepto desde un punto de vista más bien simbólico, ¿no? Lo utilizamos, fue tomado también desde un punto de vista también sociológico para en algún punto homologar lo que estaba sucediendo acá con otros procesos que universalmente ya eran conocidos. ¿Sí? Está clarísimo, ¿se entiende? Juli, y está buenísimo que plantees la tensión y que plantees que no hay acuerdos, digamos, que todavía genera polémicas. Sí, de hecho, ¿cuál es el alcance del concepto? Exacto. De hecho, por ejemplo, en 1998, con el Estatuto de Roma, se crea una nueva concepción en el ámbito jurídico, que son los crímenes de lesa humanidad, que tienen, digamos, que vienen a reparar la falta de soporte jurídico para los casos de persecución política. Muy bien, nos vamos al recreo, a respirar un poco, a pensar también un poco en todo lo que estamos viendo y nos preparamos también para ver la incumbencia de la sociedad civil en los genocidios. Hasta ahora le pusimos mucho el acento al rol del Estado, pero veamos qué era lo que sucedía en la sociedad civil. Recreo y volvemos con Julieta. Esto es Seguimos Educando. Bien, habíamos quedado entonces con meternos ya en las incumbencias de la sociedad civil. ¿Qué rol tuvo la sociedad civil más allá del Estado? Digo, el europeo, el alemán en especial, pero también, digamos, en los distintos países de Europa, los vecinos, ¿no? Digo, ¿cuál era el comportamiento? Bueno, lo primero que hay que decir es que bajo un régimen totalitario es muy difícil resistir, ¿no? Digo, no es el marco de un Estado de Derecho como el que tenemos hoy. Pero sí existieron en esa época distintos tipos de actitudes sociales. Y bueno, en realidad dentro de algunas investigaciones que se hicieron desde el Ministerio y otros sociólogos, historiadores, eligieron, digamos, nombrar a 6, que yo las traje para trabajar ahora con ustedes. Bien. Bueno, la primera actitud social que podemos mencionar es la colaboración, ¿no? La colaboración material y simbólica con el nazismo, con quienes estaban de acuerdo con que el judío sea exterminado, ¿sí? Y colaboraron para que esto sea posible, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir, no sé, avisando dónde estaban, dónde se habían escapado, si se habían ocultado en alguna casa. Digo, sí. hay habían casos aparte en esto de la colaboración de quedarse también con el patrimonio de los judíos, por ejemplo, ¿no? Digo, entonces denunciar la presencia de gente judía para después quedarse con sus casas o con no sé, sus vestimentas. Exactamente. Más en tiempo de guerra, digo, que también generaba, ¿no?, una especie de carencia generalizada. Entonces la colaboración también tenía esa motivación. Exactamente. Bueno, después otra de las actitudes sociales que podemos mencionar es la aceptación o indiferencia, ¿no? Claro. Quienes no actuaron de forma concreta, pero se silenciaron para preservar sus vidas o sus bienes, ¿no? Pensando un poco de forma individualista, ¿no? Yo no soy judío, no es mi problema. Claro, exactamente. Después hablamos de la participación, que es
es un concepto un poco ambiguo, donde lo que se ve es que hay algunas personas que aceptan el régimen, pero en alguno de sus postulados ideológicos. Por ejemplo, la idea de construir la Gran Alemania, sostienen y aceptan esta idea y no se manifiestan particularmente en contra del judío como un enemigo. Claro, como que algo del nazismo a esta gente le cerraba, no particularmente, digamos, el exterminio, pero como que lo dejaban pasar porque priorizaban otro de sus postulados. Claro, por ejemplo, la construcción de esta Gran Alemania que había quedado devastada tras el Tratado de Versalles y la Primera Guerra. Bueno, después hay quienes también se distanciaron y que, por ejemplo, no cumplían o no acataban las normas del régimen, ¿no? Claro. Quienes, por ejemplo, no hacían el saludo nazi cuando pasaba. Y eso, obviamente, tenemos que decir que representa un margen de resistencia porque hay un riesgo, ¿no? De no cumplir con alguno de los postulados. En situaciones tan extremas, ¿no? Totalmente. Uno dice, bueno, pero no es nada, y sin embargo, en una situación tan extrema, donde el nazismo era tan violento y tan omnipresente, que este tipo de negación, ¿no? De distanciamiento, ya es una primera forma de resistencia. Totalmente. No es poco. Exactamente, no es poco. Sí. Bien, después la oposición. Eran personas o grupos de personas que no cumplían con las normas del régimen y que hacían cosas pero que no eran específicamente actitudes que vayan en contra del régimen. Por ejemplo, juntarse en lugares clandestinos a leer textos que eran negados o que estaban inhabilitados para poder ser leídos, como por ejemplo leer a Freud, ¿sí? Intelectuales que se juntaban. Bueno, ahí también hay un margen de resistencia más bien intelectual, ideológica, ¿no? Total. Y por último, la resistencia propiamente dicha, que es la reunión de mujeres y hombres de forma clandestina para luchar políticamente, haciendo obviamente necesario el uso de armas en contra del régimen nazi, ¿no? Armándose para poder defenderse de lo que el partido nazi, de lo que el Estado en realidad estaba haciendo. Sí, muchas veces también lo que hacían era como albergar a gente judía para que no fuera encontrada. Exactamente. ¿No? Eso tiene más que ver con la oposición, sí. ¿No? Entraría más en oposición porque son estas prácticas que van en contra de la autoridad, pero Total. Que están un poquito más ocultas o de forma clandestina. Me hiciste acordar con lo de indiferencia o aceptación, ese famoso poema de Brecht que dice, primero vinieron por... No me acuerdo bien cómo es, pero como primero vinieron por los comunistas, pero a mí no me interesaba porque yo no era comunista, después vinieron y ahora vienen por mí, pero bueno, ya es demasiado tarde. ¿No? Como que no salté por el otro cuando debía y entonces, bueno, digamos, ahora que vienen por mí, estoy listo, ¿no? Esta actitud es una actitud bastante conocida en nuestras sociedades y bueno, un poco lo que estamos mostrando acá es que está bueno pensar que hay una gran variedad de posibilidades, ¿no? Para actuar, no necesariamente tomando las armas, digamos, pero quiero decir, las actitudes de resistencia son distintas, son variadas, ¿no? Hay un matiz, no es una cosa o la otra. Clarísimo, Juli. Nos vamos a ver un video, ¿sí? En el cual vamos a ver las distintas resistencias al nazismo. Resistencias al nazismo. Un caso emblemático de oposición a la implementación de las políticas de exterminio y persecución por parte del nazismo fue el levantamiento del gueto de Varsovia. La resistencia comenzó el 19 de abril de 1943. Las mujeres tuvieron un rol activo dentro del grupo de rebeldes que se sublevó en contra de la dominación nazi. Muchas de ellas abastecieron a las primeras filas escondiendo armas y municiones. Ayudaron a construir búnkers subterráneos donde se refugiaban los milicianos. Implementaron la circulación de documentos falsos, cosiéndolos en la ropa y dirigieron misiones de espionaje, colaborando con los bombardeos que cortaban los suministros del régimen. La resistencia se extendió hasta el 16 de mayo, cuando las tropas nazis lograron neutralizar a los rebeldes. No fue el único levantamiento. En 1944, un grupo de prisioneros judíos destruyó parcialmente uno de los crematorios del campo de Auschwitz-Birkenau. En la resistencia al nazismo,
participaron también ciudadanos alemanes o de los territorios ocupados que se oponían a las políticas del nacionalsocialismo sin ser víctimas directas. Desde los bosques ponían en riesgo su propia seguridad para resistir al gran ejército. Otros tomaban la decisión de esconder en sus casas a los hombres y mujeres perseguidos por las fuerzas alemanas. Si bien la posibilidad de resistencia fue muy acotada, la oposición al plan de exterminio nazi fue sustancial. Muchas vidas se salvaron gracias a estas prácticas. Acá está la cita que había hecho, que aparece como que en realidad erróneamente atribuida a Bertolt Brecht, ¿sí? Pero parece que se suele decir que es de Brecht, yo me la recordaba en ese sentido. Martin Niemöller, pastor protestante, dice así: primero vinieron a buscar a los comunistas y yo no hablé porque no era comunista, después vinieron por los socialistas y los sindicalistas y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Después vinieron por los judíos y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí. Bueno, lo conozco así también con otras formulaciones, ¿no? A mí me sonaba la de Brecht en relación a esto de que ya es demasiado tarde, ¿no? Pero sí, tiene que ver con un poco todo lo que veníamos hablando y qué pasó con ese mundo que de algún modo se tuvo que hacer cargo de esta situación o no, pero de alguna manera, digamos... Sí, porque teorías negacionistas siguen existiendo hasta el día de hoy y con mucha fuerza. Pero sí me parece que es importante que recobra importancia la idea de pensarnos un poco más en sociedad, de pensar al otro como parte de mí mismo, como construcción de lo que soy yo y por lo tanto no solamente mirar lo que me pasa a mí, sino poder empezar a pensar en que todo lo que le pasa a la sociedad en la que vivo tiene que ver conmigo. Claro. Bueno, contame un poco entonces en ese sentido qué sucedió después del Holocausto. Bueno, después del Holocausto hubo un gran impacto con respecto a la agenda de la construcción de los derechos humanos, ¿no? O sea, entra en agenda internacional la idea de los derechos humanos. A partir del 24 de octubre de 1945 se crean la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Como un poco para acordar entre los estados parte la paz. Después, bueno, podemos debatir si esto sucede o no sucede, pero lo cierto es que se crea esta institución internacional, esta organización internacional, un poco para plantear la idea de una paz común en el mundo. Después se crea, se sanciona la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, al mismo tiempo de la sanción del término de genocidio que habíamos trabajado en la primera clase. Ahí hay un ideal común de pensar a los derechos humanos para todos y todas de forma igualitaria. Y bueno, obviamente pensar al Estado como un Estado que debe proteger esos derechos, ¿no? Y después, el 10 de diciembre se termina sancionando o se adopta, desde el 1948, el Día Internacional de los Derechos Humanos. A partir de ahí, en nuestro país, en Argentina, recién en 1994, con la modificación de la Constitución, entra en el artículo 75, inciso 22, si no me equivoco, sí, inciso 22, entran estas declaraciones internacionales y nosotros nos convertimos en lo que dije antes, que es ser Estado parte de esa declaración internacional. Bueno, ¿qué otras cosas suceden? Juicios de Nuremberg, ¿sí? Se juzga a los jerarcas y obviamente empiezan a aparecer testimonios, voces, construcciones de museos, ¿no? Museos de la memoria, todo eso tras el impacto de lo que había sucedido. Los juicios, qué temas, ¿no? Digo, todo lo que también entra en juego ahí, sobre todo por el lugar que ocupan, digamos, no solo los jerarcas, sino, digamos, los puestos intermedios, ¿no? Exactamente, cuál es el límite y obviamente esto
yo dije que se plantea desde, digamos, en un carácter internacional, pero esto va a tener un gran impacto y un gran lazo, recuperando un poco la pregunta que hizo el alumno anteriormente, un lazo con los juicios que después se van a afectivizar acá en Argentina. En algún punto lo que sucede a nivel mundial va a servirnos a nosotros como herramienta, como fundamento para poder defender la afectivización de los juicios acá en Argentina tras el terrorismo de Estado en la última dictadura militar. Vamos a escuchar otro testimonio de Jacques Fuchs, sobreviviente de la Shoah. Nos habla sobre este después del Holocausto. La gente quería empezar a vivir. Eso no sé si está bien o está mal. Ese es un hecho. Pero la gente piensa como una película, que hay venganza, pero aparentemente nosotros nos pusimos dar significado en esta vida, reconstruir, que a pesar de todo vivimos. La mayoría de los sobrevivientes se casaron con sobrevivientes. Interesante eso, porque nadie nos podía entender cómo podemos vestirnos, cómo podemos ir a un concierto, cómo podemos bailar, cómo podemos cantar, teniendo todo perdido. ¿Cómo es posible? Yo tenía amigos que ella perdió a su marido y un chico. Él perdió a la mujer, los dos estuve en Gueto de Lodz, de un pueblo, después en campo, y después de la guerra ellos dos se casaron y tenían hijos. La gente no se ocurrió de venganza. Otra vez yo digo, no para decir que es algo lindo, que es algo bueno, pero ese es un hecho. No había venganza. Bien, cómo se va ampliando, ¿no? Todo lo que... Esto es como un caso que termina siendo así como, digamos, la apertura, por suerte, de la posibilidad de repensar a partir de un hecho, digamos, definitoriamente extremo en el exterminio del ser humano que hace de sí y para sí, la posibilidad de repensarnos también como seres humanos, cuáles son nuestros límites, nuestra relación con el otro. Totalmente. ¿No? De hecho, digamos, en algún punto lo que venimos trabajando acá en la materia que tiene que ver con el pensar desde el presente lo que pasó en el pasado, tiene que ver con esto que decís vos. O sea, tiene que ver con que si nosotros en el presente no hacemos un trabajo de revisión, no hay, digamos, no hay sociedad que vaya, entre comillas, evolucionando hacia un mejor lugar, digamos, una construcción de una sociedad un poco más justa. Sí. Bueno, obviamente traer estos temas acá nos habilita a construir memoria, pero también a plantear estos interrogantes que vos mencionabas sobre, no sé, qué nos pasa con el dolor del otro, ¿no? No sé, el respeto a la diversidad. Sí. Digo, hay muchos interrogantes que se habilitan por el tratamiento de los temas que trabajamos acá en clase con los genocidios. En el inicio, o sea, en los primeros años después de la Shoah, había además una incredulidad muy fuerte en la sociedad mundial. Era como que el mundo no quería hacerse cargo de lo que había pasado, porque el mundo tenía que hacerse cargo de su indiferencia, ¿no? Entonces, son tremendas las primeras declaraciones. Yo recuerdo haber ahí estudiado, leído declaraciones, por ejemplo, de sobrevivientes que ni su propia familia les creían, ¿no? Y que recién en los juicios, cuando pudieron dar testimonio, los propios familiares le decían, era verdad, ¿no? Que creían que era demasiado exagerado lo que contaban, porque el exterminio realmente fue una cosa, digamos, gigantesca. Difícil de creer. Difícil de creer, tal cual. Y me parece interesante esto que decís vos, porque se nos convierte en necesario todo el marco jurídico, pero también se convierte en necesaria toda la práctica de interrogarnos sobre nosotros mismos, interrogar nuestro vínculo con el otro, repensarnos como sociedad, pensar qué tipo de ciudadanos queremos ser, ¿no? Una ciudadanía activa, responsable con el dolor del otro. Digo, en ese sentido, necesitamos todo eso para poder
lograr, por ejemplo, generar credibilidad en los testimonios como vos mencionabas. No solo lo legal, sino también un marco social que habilite, que posibilite que esto sea creíble y que esto sea narrable y transformable. Y siempre con la presencia ahí, digamos, peligrosa y amenazante del negacionismo. Exactamente, ¿no? exactamente. Parece que ahí es fundamental frente a las posturas negacionistas que intentan declaradamente negar el hecho histórico. La memoria también es una forma, ¿no?, también de resistir totalmente, a la posibilidad de algunos de directamente borrar con el pasado. Sí, y obviamente esto no terminó, ¿no? El negacionismo existe y por eso la resistencia, ¿no?, a través de la memoria, de la transmisión, es muy importante y por eso seguimos transmitiendo estos temas en la escuela año tras año. Vamos a escuchar al historiador italiano, especialista en genocidios, Enzo Traverso. Yo he leído un par de libros de Traverso. La verdad es fascinante cómo va construyendo él en su manera de escribir. Nos ayuda a entender todo esto que vos fuiste explicando, ¿no? Cómo se va armando no solo un exterminio, el exterminio nazi, sino, digamos, las condiciones de posibilidad en la sociedad civil. Escuchamos en esta entrevista que le hace Eduardo Josami, actual director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. ¿Por qué razón la memoria del Holocausto se transforma en lo que tú has llamado una religión civil y adquiere una dimensión tan importante recién en las últimas décadas del siglo XX, siendo que se trata de un proceso ocurrido en los años 40? Yo creo que esa transformación de la memoria del Holocausto en lo que yo llamo una religión civil del mundo occidental está vinculada al fin del siglo XX. Y con este cambio histórico, el mundo empezó a plantearse preguntas sobre el siglo que se acabó. Y repentinamente el siglo XX aparece como una época que se acabó y que hay que mirarla con cierta distancia. Y en esta nueva perspectiva que empieza al final de los 80, al principio de los 90, el siglo XX toma un perfil de la época de la violencia, de las guerras, grandes guerras mundiales, la época de los totalitarismos y la época de los genocidios. Es en el siglo XX que el concepto mismo de genocidio es forjado y entonces la memoria del Holocausto se vuelve en paradigma y casi de las violencias del siglo XX y casi en metáfora del siglo en su conjunto. Hay un tema acá, Juli, que ya como para ir cerrando la clase, que tiene que ver con esto que hablabas vos de la homologación de los distintos genocidios, ¿no? La relación también que hay entre el holocausto contra los judíos con otros holocaustos. Nosotros vimos el genocidio contra los armenios. Evidentemente hay como un dispositivo similar, ¿no? Cuando uno piensa en el terrorismo de Estado en la Argentina, piensa también en el Estado, en el uso planificado y programático de las estructuras del Estado para la aniquilación de una parte de la población. Sí, y obviamente todo esto nos permite, para que el terrorismo de Estado cobre una importancia internacional, se necesitó esta homologación, ¿no?, hacia el concepto de holocausto, también porque se decía, ¿no?, que muchos judíos también han sido perseguidos, o se dice, ¿no?, que fueron perseguidos también por ese Estado, por la dictadura. Entonces, en ese sentido, se armó como una homologación que sirvió para visibilizar de forma internacional lo que estaba pasando en nuestro país. Muchos pensadores y muchos artistas también hablan de la Shoah casi como una metáfora del siglo XX. Yo creo que el campo de exterminio es una lamentable y horrorosa metáfora de un siglo donde como nunca el ser humano ideó y planificó su propia destrucción.
¿no? Exactamente. Bueno, en ese sentido, en esta relación entre el Holocausto y el terrorismo de Estado, el 25 de abril de 1984, el rabino Marshall Mayer, ¿sí?, integrante de la CONADEP, realiza un aporte reflexivo en torno al Holocausto como un suceso que ayuda a comprender lo sucedido en nuestro país. Al pie del obelisco accedió a establecer vínculos entre la dictadura nazi y la Argentina, legitimando el uso del Holocausto más allá de la propia experiencia judía y como símbolo, ¿no?, de lucha contra el olvido. Exactamente. Les leo un pedacito de ese discurso que dio Marshall Mayer al pie del obelisco. Hemos decidido recurrir a nuestros recuerdos esta noche, porque como argentinos judíos creemos que la memoria colectiva del pueblo judío puede encerrar una enseñanza inestimable para la Argentina toda. Nadie puede vivir en libertad o seguridad o comodidad mientras a sus semejantes se nos han negado los mismos privilegios. Los argentinos hemos vivido un mini holocausto durante los años de la dictadura militar. Nuestra tierra todavía está empapada de sangre inocente. El pueblo argentino exige justicia. Sí, me quedo con... Acá estoy leyendo en el guión, ¿no?, que nos escriben que uno de los cánticos de las organizaciones de derechos humanos dice: como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Ahí tenemos, ¿no?, un perfecto ejemplo de esta homologación que va a servir para visibilizar lo que estaba sucediendo en nuestro territorio. Perfecto. En el próximo bloque entonces vamos a continuar con la lectura del cuento que comenzamos ayer a leer de Giovanni Papini, Cuento en 3 clases. Nos vamos al recreo y seguimos en Seguimos Educando. Bien, vamos a compartir entonces la segunda parte de este cuento llamado Dos imágenes en un estanque, de Giovanni Papini. En la primera parte el narrador cuenta que llega a su ciudad natal después de mucho tiempo y va a un jardín, no sé si se acuerdan, de ayer, donde acostumbraba a leer y mirarse en el reflejo de un estanque que había allí. Veamos cómo sigue el cuento. Hacía algunos minutos que observaba mi imagen pensando en las extrañas leyes del tiempo, cuando vi dibujarse en el agua otra imagen junto a la mía. Me volví bruscamente. Un hombre estaba sentado junto a mi lado y se reflejaba junto a mí en el estanque. Lo miré absorto. Volví a mirarlo y me pareció que se me asemejaba. Dirigí la mirada al estanque y contemplé una vez más su imagen reflejada en el fondo sombrío. Enseguida comprendí la verdad. Su imagen se asemejaba perfectamente a la que yo había reflejado 7 años antes. En otro tiempo tal vez eso me hubiera asustado. Seguramente hubiese gritado como quien se encuentra aprisionado en el círculo de una obsesión invencible. Pero yo ya sabía que solo lo imposible algunas veces se vuelve real, y por eso no me aterré tanto. Tendí la mano al hombre que me la aferró y le dije: sé que tú eres yo. Un yo pasado de mucho tiempo atrás, un yo que ya creía muerto, pero que ahora vuelvo a ver aquí tal como lo dejé, sin un cambio visible. No sé qué es lo que quieres de mi presente, pero no importa lo que pidas, no sabré negártelo. El hombre me miró con cierto estupor, como si me viera por primera vez, y después de unos instantes de vacilación, me respondió: quisiera estar un poco contigo. Cuando creíste que habías partido definitivamente, yo me quedé aquí, en esta ciudad, donde el tiempo no pasa, sin moverme, sin hacer nada, esperándote. Sabía que volverías. Habías dejado la parte más refinada de tu alma en el agua de este estanque, y de ese alma viví hasta el día de hoy. Pero ahora quisiera volver a unirme a ti, estar junto a ti, viviendo contigo, escuchando de tu boca el relato de tu vida en todos estos años. Yo soy como tú eras entonces y solo conozco de ti lo que tú conocías entonces. Tú comprendes mis ganas de saber y de escuchar. Hasta que vuelvas a partir de esta ciudad, exiliada del mundo y del tiempo, déjame ser nuevamente tu compañero. Asentí con la cabeza y salimos del jardín tomados de la mano, como dos hermanos.
Comenzó entonces para mí uno de los periodos más singulares de mi vida, ya entonces tan distinta de la de cualquier hombre. Viví conmigo mismo, con mi yo pasado, algunos días de imprevista alegría. Mis dos yos, en medio del silencio que desde hacía tanto tiempo reinaba en la pequeña capital, un silencio que se remontaba al siglo XVIII, paseaban, mis dos yos, por las calles mal empedradas y conversaban sin cansancio, tratando de recordar lo que habían visto, los hombres que habían conocido, los sentimientos que los habían conmovido, los sueños que habían dejado un gusto amargo en sus almas. Las dos almas, la vieja y la nueva, visitaron la universidad, silenciosa y sepulcral, como un monasterio levantado en la montaña. Recorrieron el jardín a la francesa que se encontraba detrás del Palacio Rococó, donde las estatuas mutiladas y ennegrecidas no concedían más que una sola mirada a las calles sin fin. Y fueron hasta la Liliense, un charco mal excavado que por decreto de los viejos principios había llegado a obtener el nombre de lago. No puedo recordar esos días de caminatas y confidencias sin que el corazón comience a latir con fuerza. Pero, después de las primeras horas de alegría, después de los primeros días de evocaciones, comencé a experimentar un tedio inexpresable escuchando a mi compañero. Ciertas ingenuidades suyas, ciertas brutalidades, ciertos modos grotescos de los que hacía ostentación en forma continua, me desagradaban. Hablando largamente con él me di cuenta de que albergaba un montón de ideas ridículas, de teorías ya superadas, de un entusiasmo provinciano por cosas y por hombres que yo ya ni siquiera recordaba. Confiaba ciegamente en ciertas palabras, se conmovía con ciertos versos, se exaltaba ante ciertos espectáculos que a mí en cambio me inspiraban muecas o sonrisas. Su cabeza todavía estaba llena de ese romanticismo impreciso, desproporcionado, hecho de cabelleras desordenadas, de montañas malditas, de bosques oscuros, de tempestades y batallas con retumbar de truenos y tambores. Su corazón se deshacía en aquel patos germánico, flores azules, luna entre las nubes, rumbas de doncellas amadas, cabalgatas nocturnas, etc., del que vivían 100 años atrás los esqueléticos embusteros melancólicos y las señoritas rubias un poco obesas. Su orgullo ingenuo, su inexperiencia del mundo, su profunda ignorancia de los secretos de la vida que al principio me divertían, terminaron por cansarme. Me generaron una especie de compasión despreciativa que poco a poco llegó a la repugnancia. La clase que viene terminamos con el cuento de Giovanni Papini y mientras tanto les agradecemos la presencia el día de hoy y nos vemos en una próxima emisión de Seguimos Educando.